Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema de matrices. Entonces vamos a explicar qué es una matriz. Una matriz no es más que un arreglo de números en una forma parecida a la que aquí estoy presentando. Entonces, por ejemplo, podemos tener la matriz A igual a, es un arreglo de números, entonces podríamos tener 1, 2, 3, podríamos tener menos 2, 10, 30, y eso ya viene siendo una matriz. A las matrices las vamos a representar mediante letras mayúsculas. Puede ser la A, B, C, D, X, cualquier letra mayúscula nos va a representar una matriz. Por ejemplo, la X es igual a un arreglo de una matriz. Esto es lo que será una matriz. Igualmente podríamos tener la matriz M, pero M mayúscula, que sería 2, 3, 1, 4, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos ejemplos de matrices. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, yo les traje esta matriz, que es la matriz A, la cual tiene estas entradas, que es el número 2, el número 4, el número 3, el 5, el 2 y el 6. A esos números que componen a la matriz se le conocen como entradas de la matriz. Como pueden ver, está representada por una letra mayúscula. Igualmente, la matriz B es una letra mayúscula y tiene como entradas a los números 3, 7, 100, 2, 12, 8, 50, menos 5 y 2. Ahora, aquí hay algo importante. Recordemos que a los números que se ordenan de esta manera, en forma vertical, se les llama columnas. Y cuando están en forma horizontal, de esta manera, se les llama filas o renglones. Yo estaré usando la palabra renglón. Entonces, cuando hablamos de matrices, es importante saber identificar qué son las columnas y los renglones. En el caso de la matriz A tenemos aquí la columna 1, columna 2 y columna 3. Son tres columnas. También tenemos una fila y dos filas o dos renglones, como yo usaré mucho el término renglón. Entonces, en el caso de la matriz B tenemos una columna, dos columnas y tres columnas. De igual manera tenemos un renglón, dos renglones y tres renglones. Entonces hay que entender eso, qué son las filas y qué son las columnas. Igualmente se dice que A es una matriz de 2 por 3 porque tiene 1, 2 renglones y tiene 1, 2, 3 columnas. Entonces es una matriz de 2 renglones por 3 columnas. Y B, entonces en este caso es una matriz de 3 por 3 porque tiene 1, 2, 3 renglones y tiene 1, 2, 3 columnas. Entonces B es una matriz de 3 renglones por 3 columnas. Bien, entonces ahora cuando hablemos de matrices nos vamos a encontrar con unas matrices que reciben un nombre especial y también van a ser pues matrices un tanto especiales. Se van a ocupar mucho. Estas matrices son de este tipo, que solamente tienen o una columna o solamente tienen un renglón. A estas matrices se les conoce como vectores. Van a ser muy importantes, se ocupan demasiado. Y recuerden, una matriz que es un vector es aquella que únicamente tiene una columna o únicamente tiene un renglón. De igual manera, nos vamos a encontrar con unas matrices que también recibirán un nombre especial. Estas matrices se llamarán matrices cuadradas. ¿Y por qué cuadradas? Porque tienen el mismo número de renglones y el mismo número de filas. Por ejemplo, la matriz A tiene una columna, dos columnas y tiene un renglón, dos renglones. Entonces tiene el mismo número de columnas y de renglones. Entonces se dice que A es una matriz cuadrada. Igualmente B tiene una columna, dos columnas, tres y cuatro columnas. Y tiene 1, 2, 3
4 renglones. Entonces B se dice que es una matriz de 4 por 4 y se le llama una matriz cuadrada. En este caso tenemos el ejemplo de la matriz C, que tiene 1, 2, 3 columnas y tiene 1, 2 y 3 renglones. Entonces C es una matriz de 3 por 3. Y recuerden, a las matrices que tienen el mismo número de columnas y el mismo número de renglones se les conoce como matrices cuadradas. Ahora vamos a presentar una matriz de forma general. Entonces aquí tenemos esta matriz A. Podemos ver que aquí dice A es el nombre de la matriz y aquí dice A igual a sub I J. En un momento explico qué es eso. Y aquí tiene pues varias columnas y varios renglones. Vamos a explicar esto. A y J son las entradas de la matriz. Esto va a quedar más claro conforme vayamos avanzando en el curso. Pero en general, yo voy a denotar a las matrices, por ejemplo, B va a ser igual a B sub I J. Y esto quiere decir una entrada de la matriz. Por ejemplo, en la matriz A igual a 2, 1, 3, 0. Por ejemplo, el número A11 significa el número que está en el renglón 1 en la columna 1. ¿Cuál es el renglón 1? Es este, el primero. La columna 1 es este. Entonces el 2 es el elemento A11 de la matriz. Si nos piden, por ejemplo, el elemento A22, significa el elemento del segundo renglón y el elemento de la segunda columna. Es decir, este es el segundo renglón y esta es la segunda columna. Entonces el número que nos piden es este, el 0, porque está en el segundo renglón y en la segunda columna. El 1 ocupa la posición A12. ¿Por qué A12? Porque está en el renglón número 1 en la columna número 2. Y el 3 es el elemento A21. ¿Por qué? Porque está en el segundo renglón en la columna 1. Les repito, esto lo voy a explicar más adelante. Haré un video trabajando sobre esta notación para que se entienda un poco mejor. En lo mientras, continuemos aquí. Lo que quiero presentarles es una matriz, que esta va a ser la forma general de escribir una matriz. Entonces voy a decir A es igual a sub I J y tenemos toda esta matriz. Como ya lo expliqué hace un momento, A11 va a ser el elemento o el número que está en el renglón número 1 en la columna número 1. A12 es el elemento que está en el renglón número 1 en la columna número 2. A1J va a ser el elemento que está en el renglón número 1 en la Jésima columna. Es decir, aquí puedo tener, por ejemplo, no sé, aquí tengo una columna, 2 columnas, podría tener 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, no sé, y por ejemplo, J puede ser la columna número 10, pero en general no lo sé, entonces lo represento con el subíndice J, que es la Jésima columna. Les repito, J puede ser 3, 4, la columna número 1000, no lo sé, depende de qué tamaño sea tu matriz. Y bueno, aquí tenemos hasta que llega hasta el elemento A sub 1n. ¿Qué quiere decir esto? Que es el número que está en el renglón número 1 en la enésima columna. N de igual manera puede ser 2, 3, 1000, 2000, 1.000.000. Aquí tenemos A21, que es el elemento que está en el segundo renglón. Este es el primer renglón. Entonces, este es el segundo renglón. Es A sub 2, porque es el segundo renglón.
en la columna número 1. A sub 2, 2, que representa que está en el segundo renglón, en la columna número 2. A sub 2j significa que está en el renglón número 2, en la jésima columna. Y A2n significa que está en el segundo renglón, en la enésima columna. Igualmente puedo tener, no sé, 1.000.000 de renglones, 10, 5 renglones. Entonces aquí pongo el iésimo renglón. Recuerden, i puede ser cualquier número, depende del tamaño de tu matriz. Entonces tengo el iésimo renglón y esto lo represento a sus elementos de esta manera. A sub i1 significa que está en el iésimo renglón en la columna 1. A sub i2 significa que está en el iésimo renglón en la columna número 2. A sub ij significa que está en el iésimo renglón en la jésima columna. Y A sub in significa que está en el iésimo renglón en la enésima columna. Y así aquí puedo tener muchos otros renglones hasta que llego al renglón número m. M puede ser 10, puede ser 2, puede ser 1000, depende del tamaño de tu matriz. Entonces tengo los últimos elementos, que será el renglón enésimo, van a ser A sub m1. Significa que está en el mésimo renglón en la columna número 1. A sub m2 significa que está en el mésimo renglón en la columna número 2. A sub m3, bueno, aquí me equivoqué, era sub mj, significa que está en el mésimo renglón en la jésima columna. Recuerden, aquí es j, me equivoqué. Y A sub mn significa que está en el mésimo renglón y en la enésima columna. Y este va a ser el último elemento de tu matriz. Generalmente, lo que vamos a tener aquí es que m y n va a ser el tamaño de tu matriz. Por ejemplo, tenemos una columna A igual a 2, 1, 0, 3, por ejemplo. Entonces, este elemento va a ser el elemento A2, 2. ¿Qué significa esto? Que está en el renglón número 2, en la columna número 2. Y como podemos ver, pues A es una matriz de 2 por 2, porque tiene 2 renglones y 2 columnas. Entonces lo que tenemos aquí es que A es una matriz de tamaño 2 por 2 y el último renglón se representa como A2, 2. Otro ejemplo podría ser la matriz B, que sea igual a 1, 2, 4, 2, 0 y 5. Y la última entrada, que es el número 5, sería la entrada 1 renglón, 2 renglones, 3 renglones. Entonces es la entrada B, está en el tercer renglón, está en 1, 2, es decir, en la segunda columna. Entonces es B sub 3, 2, porque está en el tercer renglón y en la segunda columna. Y también vemos que B es una matriz de 3 por 2, porque tiene 3 renglones y 2 columnas. Entonces con esto quiero mostrar que el último elemento va a tener subíndices que son del tamaño de la matriz. Es decir, en este caso la matriz A, el último elemento es A sub mn. Entonces la matriz A es una matriz de m renglones por n columnas. Y bueno, seguiremos trabajando un poco en esta notación para que se logre comprender un poco mejor. Y posteriormente continuaremos con más temas acerca de matrices. Si tienen algún ejercicio que quisieran resolver, ya sea de cálculo, probabilidad o de cualquier materia de matemáticas y física, pueden enviárnoslos al Instagram y con gusto lo resolvemos y lo explicamos. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.